Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Empezamos con una pregunta. ¿Tiene o no inmunidad el presidente de los Estados Unidos? Y si la tiene, ¿cuáles son los límites? Eso es lo que la Corte Suprema discutió en el día de hoy. Y el tema, contrario al juicio de Trump en Nueva York, aquí los argumentos sí pudieron, como es costumbre, ser escuchados en directo. Vamos a analizar todo lo que se dijo y tratar de vaticinar cuál podría ser el resultado de un caso que creará precedente en la jurisprudencia estadounidense. Muy buenas noches. Primero que todo, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado que también fue fiscal, por lo tanto conoce ambos lados del sistema judicial. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Pudo escuchar la discusión hoy? ¿Un resumen? Escuché parte, pero hemos visto bastantes resúmenes que han sido reportados con la propia voz de los jueces y algunas de las preguntas, los comentarios y argumentos de los abogados. Muy interesante, un caso que presenta una jurisprudencia que va a delinear, como preguntaste al principio, va a delinear cuál es la inmunidad que tiene un presidente. Yo creo que la Corte Suprema, basado en los argumentos que escuchó hoy y las preguntas que estaba haciendo, no se siente muy cómodo estableciendo una inmunidad total, una inmunidad sin límites. Mi lectura es que la Corte va a tratar de buscar un término medio, pero para poder hacerlo, primero lo que hace es que critica hasta cierto punto la decisión de la Corte Inferior de simplemente establecer que el presidente o cualquier presidente, en este caso el presidente Trump, no tiene inmunidad presidencial simplemente porque ya no es presidente. La Corte Suprema no está de acuerdo con eso. Roberts, entre tantos, fue uno que habló precisamente con respecto a ese tema, y lo que va a tratar de hacer la Corte de aquí en adelante, después de escuchar estos argumentos, es de establecer unos parámetros procesales para que las Cortes inferiores puedan llevar a cabo un análisis y, basado en ese análisis, determinar si aplica el privilegio o aplica la inmunidad presidencial o no aplica. Y eso va a estar definido principalmente, en mi opinión, de si las acciones que toma el presidente en un momento determinado son acciones oficiales que van dentro de la presidencia o acciones privadas o personales que no tienen que ver con la presidencia, pero que ocurren durante el tiempo que la persona es presidente. Vamos a ver un poco el intercambio entre el abogado de Trump y la jueza Ketanji, ¿no? Es interesantísimo. Your Honor, as this court said very persuasively in Fitzgerald, the allegation that this particular act would be done for an unlawful purpose or was unlawful could be made in every case. And therefore, if that were the doctrine, that the allegation of improper purpose is what deprives the objective acts of their immunity, then the immunity would have no purchase. If the potential for criminal liability is taken off the table, wouldn't there be a significant risk that future presidents would be emboldened to commit crimes with abandon while they're in office? But once we say, no criminal liability, Mr. President, you can do whatever you want, I'm worried that we would have a worse problem than the problem of the president feeling constrained to follow the law while he's in office. I respectfully disagree with that because the regime you've described is the regime we've operated under for 234 years. A ver, está interesante, dice, hemos vivido 234 años hasta hoy con ese sistema. Y tampoco están pasando las cosas hoy que han pasado en tiempos anteriores. Yo creo que vivimos en momentos muy peligrosos. Estamos viendo donde hay encauzamientos que se han llevado a cabo contra un expresidente que no se han llevado a cabo en el pasado. Y por lo tanto es importante que la Corte Suprema delinee cuáles son los parámetros para definir exactamente, donde antes no ha sido necesario, ahora sí lo es, definir exactamente cuáles son los límites de esa inmunidad. Y uno de los peligros que existe no es necesariamente en el caso de Donald Trump. Es en un caso hipotético en el futuro, porque la jurisprudencia que creará la Corte Suprema en este caso va a ser una jurisprudencia que va a aplicar por los próximos X años.
hasta que pueda que ocurra alguna otra revisión. Y lo importante es que la Corte Suprema, y lo dijo Roberts, y lo dijo Alito, lo dijo Gorsuch, no crear un sistema porque están preocupados de qué es lo que podría suceder en situaciones en el futuro donde las leyes criminales apliquen sin límite a la presidencia o presidentes en particular. Y que eso podría llevarnos, y lo explicó muy bien el juez Alito, podría llevarnos a un ciclo que desestabilizaría la democracia. Y lo vemos en nuestros países. Y se habló acerca de eso y el juez Alito eludió a ese tema, hablando de que algunos de los países que nosotros conocemos, donde las administraciones nuevas juzgan a las administraciones viejas y los someten a esas administraciones perdedoras a un proceso criminal, tiene que tener límites. Y tiene que tener límites porque eso crearía un precedente extremadamente peligroso para un país que ataca la democracia cuando existan esos poderes. Lo hemos visto en Colombia con Álvaro Uribe Vélez, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en otros lugares donde el peor lugar en Perú, es Perú. En Perú. Todos los expresidentes están procesados y la actual presidenta a punto de ser procesada. Y esa es la preocupación fundamental de los jueces conservadores en este caso. Yo creo que universalmente los jueces no van a ofrecer una inmunidad total. Y el objetivo no es buscar inmunizar en todos los casos a un presidente. Pero lo que sí tiene que haber, y acuérdate que la Corte Suprema no decide hechos, la Corte decide jurisprudencia. No es cómo van a fallar miembros de un jurado en un juicio, sino cómo tú llevas a ese acusado a ese juicio, ¿no?, basado en la Constitución y basado en los parámetros que protegen los derechos constitucionales de las personas. No queremos llegar a un punto como hemos llegado en otros países. Los Estados Unidos son diferentes, estas son preocupaciones universales importantes. Yo esperaría que este caso lo manden a la Corte Inferior con instrucciones, una opinión bastante amplia donde se definan todos estos temas sobre los cuales las Cortes Inferiores tendrán que tomar en cuenta para determinar casos como este caso. Hace 15 o 20 años atrás en América Latina el problema era la impunidad. Los que estaban en el poder hacían lo que querían y nunca terminaban, por supuesto, ante los tribunales. Eso lanzó una lucha contra la impunidad y ahora, y pienso yo si pudiera pasar eso también aquí, están en el punto contrario, donde hay un abuso del sistema judicial y donde la inmunidad parlamentaria, ¿no?, muchos expresidentes se hacían senadores para tener cierta inmunidad, no funciona. Hasta el caso de Perú, digo, todos los expresidentes, uno se suicidó, Alan García, cuando lo fueron a arrestar, están imputados, algunos están presos, como es el caso de Fujimori, como es el caso de Toledo, la actual presidenta también va a terminar encausada, eso no hay dudas de ninguna clase, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy, y yo quiero que usted me explique, cuando te dicen, si determinan que el presidente no tiene inmunidad, ¿puede ser juzgado por lo que pasó en el mandato anterior Trump o eso es a partir de ahora? La validez de una democracia depende de un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho depende de ciertas reglas que se tienen que aplicar de una manera uniforme para lograr resultados consistentes. No solamente consistentes de por sí, sino consistentes con los temas constitucionales y los parámetros constitucionales establecidos en este país. Entonces, la definición de si hay o no inmunidad presidencial no se puede parar ahí que hay o no hay. Tienes que definir cuáles son los límites de esa inmunidad, hasta dónde tú puedes llegar con una decisión como la que la Corte Suprema tiene que tomar para tú poder definir cuáles son los parámetros para determinar eso. Claramente nosotros no podemos tener un presidente que sea totalmente inmune a las leyes criminales. No puedes cometer un asesinato, no puedes eliminar rivales políticos y no puedes tampoco buscar que encaucen oponentes políticos como muchos argumentarían que está sucediendo en el día de hoy. Eso podría también ser considerado como que cae fuera de lo que es un acto oficial de un presidente y podría caer dentro de lo que es lo que le conviene a ese presidente en términos políticos. Entonces la Corte Suprema tiene que actuar y tiene que actuar para invalidar la decisión del juez inferior que no tomó en cuenta parámetros porque simplemente esos parámetros no existen. Pero ahora sí van a existir.
Ahora van a tomar una determinación donde no vamos a ver una inmunidad total, una inmunidad universal para cualquier cosa. No va a quedar fuera del régimen la determinación de que sea absoluta. Y vamos a entrar en un caso por caso donde la Corte Inferior va a tener que decidir después de una audiencia si algo es privado o algo es oficial antes de determinar si hay inmunidad o no la hay en términos de cargos criminales. Ahora, lo que pude escuchar más o menos la discusión es que probablemente para decisiones de carácter político, de carácter de política internacional, sí el presidente va a tener inmunidad, declaraciones de guerra, etcétera, pero para actos que puedan ser considerados criminales de carácter personal no la tendría. Alguno de ellos dijo en un momento determinado que no parecía fácil determinar cuál acción de un presidente era personal y cuál acción era presidenciable. Claro, ¿Cómo diferencias eso? Bueno, muchas decisiones que tienen que tomar los jueces, al igual que decisiones que tienen que tomar los presidentes, no son decisiones fáciles de tomar. Requiere un análisis y un esquema procesal para poder llevar a cabo ese análisis. Y después todo eso se somete a una revisión por cortes de apelaciones, inclusive la Corte Suprema de los Estados Unidos de nuevo, si hay un abuso de discreción o un abuso de poder en una determinación como esa. Y entonces claramente eso es algo que va a tener que hacerlo la Corte Inferior. La Corte de Juicio tendrá que establecer después de una audiencia y tendrá que definir si es algo que es personal o es algo que es oficial. Esa decisión va a ser una decisión difícil porque muchas veces hay una confluencia entre ambas partes. Podría ser considerado de cierta forma. La presidencia requiere decisiones extremadamente difíciles de tomar y hay un margen de error enorme en tomar esas decisiones. Cuando mandas a ejecutar a una persona que es un terrorista, cuando declaras guerra, cuando creas circunstancias internacionales o nacionales donde puede existir una responsabilidad legal sobre lo que ocurra. Ahora mismo, eso es algo que va a tenerse que llevar a cabo. Los manifestantes que están en las universidades, que después vamos a hablar de eso, están diciendo que la ayuda que le da el presidente Biden a Israel es criminal. Si no tiene inmunidad, mañana podrían llevarlo a los tribunales por ese tema. Vamos a regresar con esta discusión que es tan interesante y también qué pasó hoy en el juicio de Nueva York. ¿Qué hizo y qué dijo Trump? Que es noticia siempre. Muy bien, lo que pasó hoy fue que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos discutió y escuchó argumentos. No es que hoy se iba a tomar una decisión, la decisión puede demorar. Pero, doctor, la pregunta es, ¿la decisión que se tome afectará los casos de los que está acusado Trump de alguna manera? Porque para eso es que llegó a la Corte Suprema, ¿no? Absolutamente. Y entonces esta decisión se va a demorar X tiempo. Y lo que pienso y mi lectura es que una vez que determinen cuál es el esquema para tomar estas decisiones en las Cortes inferiores, el caso va a ser devuelto a la Corte de Juicio. La Corte de Juicio tendrá entonces que actuar conforme a esa decisión de la Corte Suprema. Eso se podría tomar tiempo también porque habría más litigación. Esa demora causaría que este juicio no pueda proceder antes de noviembre. La Corte podría determinar que mientras eres presidente tienes inmunidad, pero una vez que no lo eres, la pierdes. No lo puedes encausar mientras es presidente, pero después que no sea presidente lo puedes encausar solamente conforme al análisis que la Corte Suprema determine en este caso. Entonces, lo que se está creando ahora es el esquema para decidir si tienes inmunidad o no la tienes. O sea, que podrían determinar una vez, todo lo que hagas después de que saliste de la presidencia ya no tiene inmunidad. Bueno, obviamente eres una persona común, pero si el análisis es que cometiste crímenes mientras eras presidente, esa determinación no se puede hacer a grosso modo simplemente porque ya no eres presidente. Ahora, con esta decisión, habrá un esquema para tomar decisiones en las Cortes inferiores donde se toma en cuenta cuál es la naturaleza de la acción y si eso cae dentro de los parámetros decididos por esta Corte. Sí. Antes de ver lo que dijo Trump en Nueva York sobre lo que estaba ocurriendo en Washington, escuché un argumento interesante. Ahora ya no recuerdo quién fue el que dijo en la discusión. Si el presidente tiene derecho a perdonarse, ¿qué estamos discutiendo? ¿Ya eso implica que sí tiene inmunidad? Bueno, él tiene el poder de perdonar y podría hacerlo en este caso si es que llega a ese momento.
habría que ver exactamente qué es lo que sucede ahora con la aplicación de este dictamen y de qué manera eso se desarrollaría en un futuro en potencia, que es lo que realmente no sabemos. Ahora tenemos que esperar a ver lo que la Corte Suprema hace. Más allá tendremos que esperar a ver cómo las Cortes inferiores ejecutan ese mandato de la Corte Suprema. Y de ahí en adelante ver cuáles son las causas que podrían quedar anuladas y cuáles son las causas que podrían proceder y hasta qué punto entonces el presidente ejecutaría su derecho a perdonarse más adelante si es que sale electo después de las elecciones de noviembre. Claro, yo sospecho que va a ser entonces un documento no muy corto, ¿no? Eso va a ser un documento extremadamente largo, van a delinear paso por paso cada punto, van a tomar en consideraciones todos los argumentos, establecer razones por las cuales están de acuerdo o están en contra, ejecutar un dictamen final donde habrán tal vez jueces que estén de acuerdo, jueces que no estén de acuerdo, la mayoría decide. Trump se quejó de que no pudo estar en Washington para un día que él considera muy importante, como este de la discusión en la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, y desde Nueva York habló. I think it was made clear, I hope it was made clear that a president has to have immunity or you don't have a president, or at most you can say it would be a ceremonial president. That's not what the founders had in mind. They're not talking about ceremonial. We want presidents that can get things done and bring people together. So I heard the meeting was quite amazing, and the justices were on their game. So let's see how that all turns out. But again, I say presidential immunity, very powerful. Presidential immunity is imperative, or you practically won't have a country anymore. Thank you very much. Thank you. ¿Está de acuerdo con esa idea de que no tendría país sin inmunidad? Claro, y hablamos anteriormente acerca de eso. Si tú tienes un sistema bajo el cual una administración que entra habiendo ganado una elección puede juzgar a la administración que perdió con cargos criminales sin que haya un esquema procesal, existe entonces una gran posibilidad de abuso. Y si existe esa posibilidad de abuso, entonces un presidente no sería efectivo siendo presidente, se necesita un grado de inmunidad. Lo que queda por definirse es cuáles van a ser los límites de ese privilegio. Hay muchos republicanos que piensan que se está usando el sistema judicial. No, es una percepción. Eso es una percepción y mira, tienes ahora, por ejemplo, el caso de Arizona. El caso de Arizona es un caso más donde tienes un fiscal demócrata que prometió una investigación con respecto al tema de los electores y resulta que predeciblemente hay ahora una acusación formal en contra de los abogados y los propuestos electores en la Corte Criminal que salió ayer. Pero no contra Trump. No contra Trump, y eso es un punto interesante también, porque eso me dice a mí, cuando lo comparas, por ejemplo, con el caso de Georgia, que por lo menos en potencia se reconoce en Arizona que Trump tiene derecho a confiar en la consejería de sus abogados. Acuérdate que es dos de los abogados, Eastman y Chesebrough, los que determinan exactamente cuáles son los pasos legales a seguir para establecer ese nuevo grupo de electores, y la idea era que si ellos prevalecían en la Corte, ese grupo de electores entonces podría presentarse con sus votos a favor de Trump, y todo eso, lo importante es que es un esquema determinado por los abogados. El presidente ha contratado a esos abogados, lo que esos abogados están haciendo, lo están haciendo ellos y son los que conocen la ley. Siempre existe ese derecho de que tú puedas confiar y hay una línea muy fina en términos de si tú eres un co-conspirador con esos abogados o simplemente tú eres un cliente que permite que los abogados desarrollen las teorías legales. Pero yo había oído toda la vida de, oye, ten cuidado, que aunque el abogado te haya dicho, eso no sirve de defensa, el culpable eres tú. Cuando tú firmas la declaración de impuestos, no puedes decir que fue el contador, tú eres el que la firmaste. El problema es que la conspiración federal bajo el Código 1813 es algo muy amplio. ¿Es lo mismo que han usado en Arizona? Claro, bueno, claro, la conspiración esa permite que tú abarques mucha conducta. Ahora, si esa conducta es una conducta delictiva de por sí, que se había hecho, ¿no? Bueno, la conspiración siempre ha existido. El RICO no necesariamente ha existido en este entorno. Pero al punto que iba es que la conspiración es demasiado amplia y hay que tomar en cuenta si esas acciones son delictivas por parte del cliente o si el cliente simplemente está siguiendo la consejería de los abogados. ¿Puedes argumentar eso? Fue mi abogado. Obviamente que lo puedes hacer. Obviamente que lo puedes hacer. Tendrías una pelea tremenda, porque el abogado sabe cómo defenderse, ¿no?
es que tú tienes que confiar en el abogado, sino ¿para qué lo contratas? De otra manera te presentas tú en la corte. Pero con el contador y la declaración de impuestos, tengo entendido que no puedes argumentar eso. Bueno, pero existen parámetros, ¿sí? Porque hay acciones que los contadores toman y eso tiene que ser analizado caso por caso. Porque tú tienes en una conspiración que demostrar que una persona tomó acciones para avanzar los intereses de esa conspiración, que puede ser evasión de impuestos, puede ser caso de droga, puede ser fraude. Tú tienes como fiscal siempre la obligación de poder demostrar que las acciones del acusado son acciones que se tomaron en sí voluntariamente y con la intención de llevar a cabo los objetivos de la conspiración. Y ese es el reto que siempre tienen los fiscales en estos casos. En los casos del presidente Trump, con respecto a las acciones de los abogados, el reto de la fiscalía va a ser demostrar que el presidente conspiró con esos abogados para cometer esos crímenes, que claramente habría que demostrar que fueron crímenes, y eso también queda en duda en muchos de los casos, o si fue simplemente una persona que participó en violar la ley. Usted que fue fiscal, si hubiese llegado el caso de Nueva York, el de Stormy Daniels, usted tiene que evaluar, tengo un caso fuerte, tengo un caso débil, voy contra él. ¿Le hubiera parecido un caso fuerte como fiscal? A mí no me parece que ese caso es un caso fuerte. Yo creo que ese caso es un caso que está rebuscado en términos de buscar cómo encauzarlo. Porque las acciones de afectar la elección, de tener un efecto en la elección. ¿Qué es de eso de lo que se le acusa? Con tus acciones de manufacturar documentos y adulterar documentos, presentar documentos falsos. Presentas documentos falsos con el propósito de facilitar otro crimen. Y el crimen es interferencia de la elección, que es lo que dijo el fiscal cuando empezó con sus argumentos iniciales. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo y muchas personas de fama limitan esas declaraciones de otras personas, pagan para que esas historias se cancelen, llevan acuerdos con personas para limitar lo que esas personas pueden decir, que son los famosos non-disclosure agreements, y no hay nada ilegal acerca de eso. Entonces el problema y el reto de la fiscalía en el caso de New York va a ser demostrar esa parte. La otra parte es interesante porque tendrías que demostrar que el presidente con conocimiento presentó esos documentos falsos. Y es el mismo argumento que se estaba haciendo en el caso civil en Nueva York, donde el presidente también tiene derecho en confiar con las personas que están preparando esos documentos, porque obviamente él no es la persona que los está preparando. Además de todos los demás problemas que habían con ese caso. Se me ocurre otra cosa, es más o menos lo que también está haciendo el juez, que al prohibirle a Trump que no hable de su hija. No le ha pagado, pero es una manera de evitar un daño, ¿no? No, pero él no puede hablar de su hija porque eso no tiene nada que ver con el caso. Trump ha dicho que la hija es una activista. Sí, pero en términos del caso, eso realmente no puede traerse a cabo. Cuando tú traes todas esas cosas, puedes crear un juicio en el cual no haya justicia. Y él no puede hablar del caso de su hija. Eso es un argumento para descalificarlo a él, para que se ponga otro juez, porque él alegadamente tiene el conflicto de la hija. Él decidió que no, eso podría ser revisado también más adelante. Pero hay que tener mucho cuidado cuando los jueces permiten que entre en evidencia al caso que no van directamente a probar los elementos. Y hemos visto, por ejemplo, el caso de Harvey Weinstein, donde la Corte de Apelaciones estableció de que se habían cometido el juicio. Graves errores, porque permitió que todo un montón de personas vinieran a testificar, no para probar que Weinstein tenía la intención de llevar a cabo esos crímenes, sino para demostrar la propensidad de Weinstein en cometer esos crímenes, lo cual es algo totalmente ilegal, y por eso la Corte de Apelaciones determina que hubo abuso de discreción y devuelve el caso para otro juicio. ¿Es ilegal? ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú estás acusado de tú haber cometido acciones ilícitas sexuales... Por ejemplo, en este caso, violaciones. Acciones ilícitas sexuales contra esta víctima y esta víctima. Tú tienes que demostrar la intención de la persona en cometer esos crímenes hacia estas víctimas. Entonces tú no puedes traer 26 personas que van a testificar que ellos sufrieron los mismos daños aquí. Puedes hacerlo de forma limitada, pero no se puede convertir el punto en el caso donde los miembros del jurado te encuentran culpable de estos crímenes basado en todo lo que percibe que fueron acciones malas de tu parte con otras personas en acusaciones que no están presentadas en tu juicio. Existe el peligro de que te encuentren culpable por esos problemas y no porque hay evidencia directa de que tú hiciste esto contra las personas. Tienes que concentrarte en los cargos que están frente al jurado,
como juez, tú tienes que administrar esa evidencia. Y tú no puedes permitir que se celebre un juicio injusto contra una persona porque tú permitas que esa evidencia entre cuando no tiene nada que ver con las alegaciones que el jurado tiene que decidir. ¿Weinstein fue para la calle hoy ya? No creo que fue para la calle, creo que todavía está detenido, pero han ordenado un nuevo juicio y han anulado la declaración de culpabilidad del jurado en el caso de New York. ¿Y esperaría el juicio entonces preso de todas maneras? Bueno, yo no sé cuáles van a ser las circunstancias. Si no tiene otras razones para mantenerlo, deberían de volver a establecer las condiciones, si tenía condiciones de fianza anteriormente. No sé cuáles serían los impedimentos, pero eso tendría que revisarse de nuevo a ver si tiene derecho a fianza. Y por último, porque había esa discusión en la sala de redacción, pero no se te puede juzgar dos veces por el mismo delito. Y yo pienso, bueno, si es a favor del acusado, sí, ¿no? Tú no puedes juzgar a una persona por el mismo delito, pero tampoco puedes juzgar a una persona por un delito donde la evidencia es insuficiente para demostrar que ese delito ocurrió, trayendo evidencia extraña a ese caso para tú demostrar una propensidad y por lo tanto demuestras propensidad y te encuentran culpable de estos casos. Tú tienes que llevar a cabo un juicio contra un acusado basado en las pruebas específicas de que cometió ese crimen y no que haya cometido otros crímenes que no tienen algo que ver con las acusaciones. En Cuba tenían un concepto muy, bueno, no simpático para el que lo sufrió, que se llamaban la convicción. O sea, yo no tengo pruebas de que cometiste el delito, pero tenemos la convicción de que lo cometiste. Y entonces ibas preso igual. Es complicado llevar a cabo un juicio criminal contra un individuo alegando conducta de hace 25 años. Y entonces casi siempre cuando eso sucede hay una ausencia de pruebas directas y también hay una ausencia en la capacidad de la defensa de poderte defender de estos cargos. Sí, bueno, todo eso. Pero entonces la fiscalía lo que utilizó en el caso de Weinstein es: yo sé que tengo deficiencia aquí con pruebas de estos cargos específicamente, pero yo voy a traer para demostrar que esto ocurrió el hecho de que este señor ha hecho esto con estas otras 20 personas. Y eso es lo que la Corte de Apelaciones invalida en el caso de Weinstein. Y dice, al traer todas estas personas, lo que has hecho no es probar la intención crear de una cometer percepción. Estos crímenes, es crear la percepción de que él tiene una propensidad de cometer este tipo de crimen, que es algo ilegal y es una violación de la ley de admisibilidad con respecto a evidencias de otros crímenes o mal hechos. Muy bien, doctor. Siempre aprendiendo con usted aquí, ¿no? Más o menos es un sistema judicial complejo, ¿no? Y distinto al de nuestros países. Así que muchísimas gracias al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal.